historia no termina en el valle. Y usted se preguntará, ¿por qué, pastor, nuestra historia no termina en el valle? Y el primer punto es que cuando Dios viene a tu vida, Él transforma tu historia. ¿Cuántos creen que Dios transforma historia? Dios cambia historia. Y le hemos predicado, Dios transformó la historia de Pedro, transformó la historia de Pablo. Hay un sinnúmero de personajes en la Biblia que Dios transformó su vida. Esto significa que cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar. Yo tengo mi historia, usted tiene su historia, todos tenemos una historia que contar porque todos de alguna manera atravesamos por momentos difíciles y por caminos que parecen que no tienen salida. Todos atravesamos por momentos de tristeza, de dolor, atravesamos por momentos de angustia, atravesamos por momentos de decepción, de ansiedad, momentos donde la carga parecen demasiado pesada para que tú las lleves y donde el corazón está al borde o al punto de rendirse. ¿Cuántos en algún momento se han sentido en esta condición? Creo que todos en algún momento hemos pasado por esta situación. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, todo comienza a cambiar. No porque el valle vaya a desaparecer, sino que Dios comienza a caminar con nosotros en ese valle. Y si su presencia está con nosotros, esa presencia va a transformar tu dolor y mi dolor en un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando Él viene a nuestras vidas y entra a caminar en el valle, su poder nos levanta cuando no nos quedan fuerzas. Por eso, iglesia, Dios no está ausente. En el valle que tú puedas estar transitando, Él está contigo, Él camina contigo, Él está cerca y dispuesto a intervenir a favor de tu vida. Por eso el Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hechos pedazos y han perdido la esperanza. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? Todos tenemos que estar convencidos que el Señor siempre está cerca. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor se ha alejado de nosotros. Nunca Él se aleja de ti ni de mí. No importando la circunstancia que pueda estar viviendo, Dios permanece cerca. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué, pastor? Si permanece cerca, ¿por qué yo estoy en esta condición? Porque no has permitido que Dios entre a tu corazón. Tú tienes que permitir que Dios entre a tu corazón. Cuando Él se acerca, en esta mañana Él se está acercando a ti por medio de este mensaje, por medio de la oración de la alabanza, tú tienes que abrir el corazón a Dios para que Él pueda entrar en tu vida y pueda empezar a caminar contigo en medio de ese valle. Esto significa que cuando Dios viene a nuestras vidas, no solo nos consuela, no solo te anima, no solo te levanta, no solo te despierta, sino que nos transforma desde lo más profundo de nuestro corazón. Y ese es el anhelo y el deseo de Dios. Dios permite los valles no solamente para causar dolor, por decir de alguna manera, sino para empezar a forjar nuestro carácter en medio de ese valle. Por eso el segundo punto, ¿por qué Dios permite que nosotros transitemos por ese valle? Porque el valle no es nuestro destino final, es tu proceso o es mi proceso. Por eso nuestra historia no termina en el valle, porque el valle no es nuestro destino final, es nuestro proceso, es un proceso. Así como el pueblo de Israel pasó por valles y desiertos, pero su destino final era la tierra de Canaán. Ese era su destino final. Dios le mostró el principio y el fin, pero nunca le mostró el valle y los desiertos por la cual el pueblo de Israel iba a transitar. Igual Dios siempre nos muestra sus planes y su propósito, nos muestra la tierra de Canaán que representa la eternidad, que representa un estilo de vida en Cristo Jesús, que representa su propósito y sus planes, pero Él nunca nos va a mostrar el desierto, nunca nos va a mostrar el valle. Él siempre nos muestra el principio y nos muestra el fin. Así también como el pueblo de Israel, nosotros vamos a pasar por valles y desiertos, pero nuestro destino final es la plenitud que tú y yo vamos a experimentar en la presencia de Dios. Tal vez estás en un valle espiritual donde te sientes que tu fe se ha enfriado,
donde no tienes ganas de orar, leer la palabra, no tienes ganas ni de congregarte. Estás en un valle donde tus oraciones no tienen respuestas inmediatas. Quizás estás en un valle financiero donde perdiste empleo, donde tus ingresos bajaron, donde las deudas no te dejan dormir, donde las puertas se han cerrado. Tal vez estás en un valle familiar donde hay conflictos constantes en tu hogar, donde la comunicación entre la familia está fracturada. Tal vez estás luchando por restaurar tu matrimonio o por la salvación de un hijo o un hermano. Quizás tu valle sea un diagnóstico difícil, donde has orado y no ves sanidad en tu vida. Y en ese valle es donde empiezas a preguntarte, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que todo lo que creía era solo emoción? Porque no veo respuesta si he sido fiel a Dios. Y esas son preguntas o interrogantes que se nos vienen cuando pasamos por todos estos valles que le acabo de mencionar. Pero iglesia, no importa en qué valle estés, ya sea familiar, espiritual, sea físico, financiero, Dios está contigo. Y eso es lo que tú tienes que estar convencido. Dios nunca diseñó los valles y los desiertos para que tú habites allí permanentemente. Dios no diseñó los valles como un lugar de... Dios diseñó, perdón, los valles como un lugar de transición, formación y revelación. Esto significa que cuando Dios permite un valle en tu vida, un problema, no es para que tú te quedes allí en el valle, te quedes atrapado en ese valle, no habites en ese valle. No, tú tienes que ver que los valles Dios los permite como un lugar de transición, formación y revelación de sus planes y de su propósito para ti. Ahora, ¿por qué Dios no permite que nuestra historia termine en el valle? El tercer punto, porque Dios diseñó los valles para formar tu carácter. En el valle, Dios trata con nuestra incredulidad. Él nos enseña a confiar aún cuando no vemos resultados. En el valle, Él trata con la queja para que aprendamos a agradecer en medio del proceso. En el valle, Él rompe con la autosuficiencia para que nosotros dependamos completamente de Él. En el valle, Él nos enseña humildad, paciencia y nos enseña fe. Por eso, mi querida iglesia, el valle es el lugar donde Dios te moldea, te limpia y te prepara. Eso representa el valle. Entonces, si nos vemos desde el enfoque o la perspectiva de Dios, el valle no es malo. A veces vemos los valles, los problemas, las dificultades como algo malo, algo terrible para nosotros, pero cuando lo ves desde la óptica divina, el valle es necesario para que nosotros podamos crecer y se pueda moldear nuestro carácter. Por eso en primera de Pedro 5:10 dice, y después que ustedes hayan sufrido o hayan pasado por valles por un poco de tiempo, Dios mismo los va a restaurar y los hará fuertes y firmes y les dará seguridad en medio del valle. Por eso tu historia y mi historia no termina en el valle. ¿Por qué, pastor, nuestra historia tampoco termina en el valle? Porque Dios diseñó los valles para revelar su presencia. Escuche bien, en los valles Dios se manifiesta como proveedor. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel transitara por el desierto, Dios se manifestó en medio del desierto. Y se manifestó y se reveló en el pueblo de Israel como su proveedor. Al pueblo de Israel no le faltaba nada. Dice que Dios se presentaba como una nube en el día y como una columna de fuego en la noche. Dice que el pueblo de Israel cuando tenía hambre le daba maná, cuando tenía sed brotaba agua hasta de las piedras. O sea, Dios se manifestaba de una manera tan extraordinaria en medio del desierto que aún el pueblo de Israel, viendo todas esas obras milagrosas, esas maravillas que Dios hacía, todavía había incredulidad en su corazón. Ellos no derribaron una mentalidad de esclavo. Salieron de Egipto, pero siguieron con su mentalidad egipta en el desierto y en los valles.
Ellos no derribaron esa mentalidad de esclavitud, no derribaron esa mentalidad terrenal. No vivieron la transición en el valle de una mentalidad terrenal a una mentalidad celestial, de una mentalidad terrenal a una mentalidad de reino. Y cuando Dios te permite vivir la transición en el valle, es para transformar tu manera de pensar. Es para transformar tu mentalidad y no te quedes con esa mentalidad terrenal, sino con una mentalidad de reino. Y entender que tu historia y mi historia nunca va a terminar en el valle. Porque en el valle Dios siempre va a revelar su provisión. Y creo que en medio del valle que tú has transitado, Dios siempre te ha provisto. Hoy en día cualquiera de nosotros está pasando por un valle, pero Dios todavía nos provee en medio de ese valle. No sé qué nombre tendrá tu valle, pero Dios todavía se manifiesta. Dios no deja de proveer, nos provee vida, nos da aliento. Sopla aliento de vida sobre nosotros cada día. Nos provee su amor, su misericordia, sus bondades. Nos provee nuestro sustento diario, alimento. Nos provee su palabra. Nos provee un tiempo para estar en casa y recibir lo que el cielo tiene planeado para ti y para mí. Por eso en los valles, Él se manifiesta como un guía. Dios siempre direccionó al pueblo de Israel. Siempre quiso ser su guía. En medio del valle que usted y yo podamos estar viviendo, Dios siempre quiere caminar con nosotros y guiarnos a un destino mejor. Porque Dios tiene para ti, para mí, un destino mejor al que tú y yo estamos viviendo hoy. El destino que tú vives hasta hoy no es tu destino. Dios tiene cosas más grandes para ti. Tiene cosas mejores para ti. Pero tienes que dejar que Dios sea tu guía, que Él direccione tu vida. En el valle, Dios se revela como protector. Dios siempre fue como un escudo alrededor del pueblo de Israel. Siempre lo estaba protegiendo de todo mal. Siempre se mantuvo con él, no solamente proveyendo, guiando, sino protegiéndolo. Iglesia, esto significa que el valle no es solo un lugar de lucha. No es solo un lugar de batalla. Porque todos estamos batallando en alguna área de nuestra vida o en un valle que estamos atravesando. No, esto significa que el valle es un lugar de revelación. Es el lugar donde Dios te sustenta cuando te falta provisión. El valle es el lugar donde Dios se convierte en tu guía cuando no sabes qué decisión tomar, no sabes a dónde ir. El valle es el lugar donde Dios se convierte en tu defensor cuando sientas temor. ¿Cuántos de los que están acá han sentido temor y miedo en medio de un valle? Toda persona que transita en un valle siente temor. Los valles dicen que son caminos que están ubicados entre montañas, donde muchos malhechores se rodean la montaña para atracar y robar a los que pasan por ese valle. Y esas personas cuando van transitando por ese valle sienten temor y miedo a ser atracados y robados. Por eso, los valles no es el lugar para que tú habites, sino para que la presencia de Dios se manifieste. Y Dios se convierte en tu protector cuando sientas temor. Por eso, iglesia, cuando tú estás convencido de que en el valle Dios se revela, se manifiesta, entonces tú puedes levantar tu voz y declarar lo que dijo el salmista David con fe. Salmo 23:4, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y tú tienes que levantar tu voz en medio del temor. Porque el valle siempre va a estar presente, el valle no va a desaparecer. De que Dios venga a tu vida no es para desaparecer los valles y los desiertos. Él va a caminar contigo en medio del valle. Y cuando el amor de Dios está contigo, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y ahí es donde tú levantas tu voz. No importa el valle que tú estés atravesando en este momento, pero tú tienes que levantar tu voz con fe. Y levantar tu voz como lo dijo el salmista David. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Aunque pase por valles oscuros, no temeré a mal alguno.
aunque no entienda lo que está pasando, no temeré. Aunque todo parezca perdido, no voy a sentir miedo, porque Dios está conmigo, porque el Dios que venció la muerte es el mismo que nos acompaña en el valle. Y si Él está con nosotros, el valle no será nuestro final, sino el camino a nuestra victoria en el nombre de Jesús. Ese es Dios, hermano. Por eso usted y yo tenemos que siempre venir a este lugar con un corazón abierto y dispuesto a escuchar, aceptar y recibir lo que el cielo siempre tiene destinado para nosotros. Porque Dios siempre habla en nuestras vidas. Porque Él sabe que todos transitamos por valle. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a sentir pérdida, dolor, vas a sentir frustración, decepción, pero cobra ánimo en medio de esas aflicciones y en medio de ese valle, porque yo he vencido al mundo y yo estaré contigo todos los días. Ya Jesús lo declaró, pero ahora nos toca a nosotros estar convencidos que en medio de los valles, en medio de la enfermedad, de la escasez, de la tristeza y el dolor, Dios está conmigo. Y que tu corazón no sienta miedo. Que tú puedas levantar esa voz en el momento que sientas miedo, temor, tú puedas decir, aunque pase por cualquier circunstancia, Dios está aquí conmigo. Dios me va a acompañar. Por eso, iglesia, hoy Dios quiere recordarte que tu historia no termina en el valle. Si en el Salmo, escuche estas dos historias diferentes, si en el Salmo 23 Dios camina contigo, en Ezequiel 37, Dios te posiciona en el valle para que seas una voz en medio de ese valle. Y esa es una transición que vamos a hacer de estos dos pasajes. En el Salmo 23, Dios camina contigo. ¿Sí? Camina contigo en el valle, en el desierto, en el problema, en la dificultad, pero Dios camina contigo. Dios va contigo, no va solo. Pero en Ezequiel 17, Dios te adiestra, te prepara, te capacita para que tú seas su voz en medio del valle. Dios te posiciona en el valle. Porque hay momentos donde no solo basta con sobrevivir en el valle. Tú tienes que transformar ese valle. Porque muchos sobreviven en el valle, pero no transforman el valle, no transforman el desierto. Y recuerden la predicación de David, que David transformó el ambiente donde Goliat tenía una atmósfera sembrada de temor y de miedo al pueblo de Israel. Pero él transformó ese ambiente, transformó ese momento. Por eso, iglesia, hay que declarar vida donde otros ven muerte. Así como Ezequiel fue llevado por el Espíritu al valle de los huesos secos, Dios también quiere llevarnos a nuestro propio valle. Ahora, ¿cuántos están preparados para que Dios te lleve a tu propio valle? ¿Cuántos estamos dispuestos a levantar la voz en nuestro propio valle y transformar ese valle en victoria? Porque los valles no están para destruirte, o no están para destruirnos, sino para revelarnos lo que Él tiene destinado para nuestras vidas. Los valles no están destinados para destruirte, sino para quebrarnos y transformarnos en medio del quebranto. No para que nosotros parezcamos o perecemos en el valle o en el proceso, sino para que salgamos con vida, con propósito y con poder. Por eso en Ezequiel 37, del 1 al 10, y no se lo voy a leer, se lo voy a ir desarrollando, Dios le revela al profeta una visión impactante. Le revela un valle de huesos secos. Y en el versículo 1, Dios le dice, la mano, dice Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Esta es una visión impactante que Dios hizo vivir al profeta Ezequiel. Este valle de huesos secos representa en esta historia la condición espiritual
y aún más emocional, incluso hasta financiera del pueblo de Israel. Dice la historia que Israel había sido conquistado por el imperio babilónico. El templo de los israelitas, donde adoraban a Dios, estaba destruido. Las tierras que sembraba estaban perdidas y el pueblo estaba disperso. Este pueblo de Israel se sentía muerto espiritualmente, como huesos secos. Se sentían sin propósito, se sentían sin identidad, se sentían sin esperanza. Pero Dios le da una instrucción al profeta Ezequiel y le dice: Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. O sea, declara la palabra sobre esos huesos secos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Dios no le dice al profeta Ezequiel que analice los huesos secos. No le dice entierra los huesos. Le dice que declare vida donde no hay señal de vida. Que declare vida donde hay muerte y sequedad. Iglesia, Dios a través de este mensaje nos está revelando un valle en nuestra vida. Tal vez una familia rota donde la comunicación se ha quebrado y el amor parece haberse enfriado. Tal vez Dios nos está mostrando un valle donde nuestra fe está apagada, donde ya no sientes pasión por buscar a Dios. Dios te está llevando a tu propio valle. Tal vez tengas una batalla emocional donde la ansiedad, la tristeza o el desánimo te han robado la paz. Tal vez una crisis financiera donde los recursos no alcanzan y las puertas están cerradas. Tal vez es una lucha interna donde estás peleando con tu propia identidad, con tu propósito y con tu propio valor. Tal vez sea un llamado que Dios te hizo hace años y decidiste enterrarlo por miedo, por desacuerdo o por no querer un compromiso con Dios. Dios te está llevando a tu propio valle. Tal vez sea un valle físico donde estás luchando con una enfermedad constante. Pero sea cual sea tu valle, Dios te lo está mostrando no para que analices ese valle, no para que lo lamentes o te resignes en ese valle. Dios te lo está mostrando para que profetices, para que declares vida donde hay muerte, para que actives la fe donde hay duda, para que entiendas que tú no fuiste llamado para morir en el valle, sino para transformar ese valle con la palabra de Dios que ha puesto en tu boca. Porque Dios ha puesto una palabra en tu corazón y en tu boca y tú tienes que empezar a declarar esa palabra. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios tiene poder para resucitar lo que parece muerto. La palabra de Dios tiene el poder para levantar lo que fue derribado y para encender lo que se ha apagado. La palabra de Dios enciende tu fe, enciende la confianza, la esperanza. Resucita lo que de ti parece muerto. Dios te está mostrando un valle en esta mañana para que tú declares la palabra y se restaure lo que en ti está roto. Para que tú resucites lo que fue enterrado y para que declares vida donde solo hay huesos secos. Iglesia, Dios te está mostrando un valle para que tú transformes ese valle y te levantes para que muestres la bandera de victoria donde hubo derrota. Para que tú plantes esperanza donde hay desolación. Porque cuando tú profetizas, escuche bien, el cielo siempre va a respaldar tu voz. Tú puedes creer, pero si no confiesas, el cielo no va a respaldar lo que tú quieres que el cielo respalde. No lo va a respaldar. Por eso tú tienes que creer y confesar y declarar y profetizar contra todo pronóstico. Puede ser que tu pronóstico esté en contra, pero empieza a declarar la palabra. Pero si no lees la palabra,
no vas a tener una defensa. No vas a tener cómo defenderte ante el valle del desierto que estás enfrentando. Por eso tienes que leer la palabra. Porque la palabra es la espada para nosotros defendernos ante cualquier circunstancia o problema. Y el tamaño de tu espada es del tamaño de la cantidad de versículos que tú te sepas, de la cantidad de promesas que tú te hayas aprendido. Si te sabes un versículo, el tamaño de tu espada es así. Por eso es que siempre vives derrotado, desanimado y angustiado ante cualquier circunstancia que se te presente. Porque no tienes que declarar. Se te presenta una enfermedad y no tienes una palabra para ir en contra de esa enfermedad. Se te presenta una crisis financiera y no tienes una promesa para declararla en contra de esa crisis. Entonces, ¿cómo el cielo respalda tu vida? ¿Y cómo te respalda en tu valle si tú no declaras la palabra de Dios? Por eso el compromiso, según este mensaje, es que tú y yo comencemos a crearnos el hábito de leer la palabra de Dios. Porque los valles siempre van a estar presentes. Ahora, ¿cómo tú te vas a defender en medio de ese valle? Por eso tenemos que leer, porque siempre habrá una promesa para cualquier circunstancia. Siempre habrá. Por eso cuando tú profetices y declaras la palabra, el cielo, recuerda bien, siempre te va a respaldar tu voz. Tienes que levantar tu voz con fe y confianza. Por eso, en el versículo 9, y me gusta esto, el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, le dice otra vez. En el 1 y en el 9 le repite la misma palabra, profetiza, Ezequiel. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y Ezequiel dice, profeticé como me había mandado el Señor, y esto espíritu en esos huesos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Si Ezequiel no sigue las instrucciones que Dios les da de declarar y levantar la voz a favor de esos huesos secos, el cielo nunca hubiese respaldado la palabra de Ezequiel. Dios nos está dando una instrucción en esta mañana. Dios es un Dios de instrucción. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre nos instruye. Por eso Él es nuestro guía en medio de los valles. Él es nuestro guía. Es el que nos direcciona y siempre nos da una instrucción. Y la instrucción en esta mañana, para que tú tengas victoria en medio del valle que estás enfrentando, es que tú empieces a declarar la palabra de Dios. No digo mucho profetizar, porque después espiritualizan mucho esa palabra profetizar. Después se van a creer profetas. No, profetizar según el contexto es declarar la palabra a favor de. Yo declaro la palabra a favor de mi hijo, Jesús Jaciel. Yo declaro la palabra a favor de mi esposa. Yo declaro la palabra a favor de mi vida. Yo declaro y profetizo la palabra a favor de mi familia, a favor de esta casa, a favor de mi nación Venezuela. Pero siempre estamos para declarar la palabra de Dios. Y declarar vida donde hay muerte. Declarar salud donde hay enfermedad. Declarar gozo y paz donde hay tristeza y dolor. Y creo que ustedes no están convencidos de esto. Tienen que estar convencidos. ¿Por qué? Porque los veo así como que calladitos. Tienen que estar, cuando uno está convencido, yo me motivo, me alegro, porque sé que el Dios Todopoderoso está conmigo. Que lo que yo declare a favor de mi casa, eso se va a cumplir. Lo que yo declare a favor de, se cumplirá.
Pastor, tengo años declarando, pero Dios en algún momento, porque no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Yo declaré por años y le pedí por años al Señor tener un local propio. Era mi sueño. Y lo empecé a declarar y a hablárselo y a pedírselo al Señor desde el 2003 que llegué a este lugar, 2004, que aprendí a orar. Y era un sueño. Se me cumplió 20 años después. Porque hoy tengo un local propio. Pero cada vez que yo pasaba por algún lugar, yo decía, Señor, yo quiero ese local para mí. Provéeme los recursos para yo comprar ese local, Señor, pero es mi sueño. Yo quiero tener un local propio. Yo perdí locales por mi mala administración. Yo quiero tener un local, pero ya no es por mi propia fuerza, sino para glorificar y exaltar tu nombre. Y hoy, 20 años después, Dios me dio mi local. Pastor, tantos años. No, pastor. Puede ser que el mío se cumplió 20 años, el tuyo se puede ocurrir mañana. Lo que tú estás declarando puede suceder mañana, puede suceder dentro de un mes. Porque a mí me pase por 20 años, no te va a suceder a ti igual. Porque es tu historia, sí. Esa es mi historia. Tu historia va a ser diferente. Tú vas a contar tu propia historia cuando Dios responda. O te responde en medio de tu valle, en medio de tu desierto. ¿Cuántos valles nosotros no hemos transitado, hermano? ¿Cuántos desiertos yo no he pasado en este caminar con Dios? Pero en medio de ese valle, esos desiertos de salud, económico, emocionales, familiares, de pareja, de matrimonio, pasamos por valles de enfermedad. Le está hablando a alguien que pasó por valles, o sea, por desierto, y Dios en medio de ese valle me dio instrucciones para que yo aprendiera a atravesar el valle y entender que en medio de ese valle Él caminaba conmigo, que Él no me iba a abandonar, que los que confiaban en Él no seremos avergonzados, que Dios iba a proveer en medio de ese valle. Y Dios siempre estuvo con nosotros y hasta hoy Dios no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. ¿Y por qué, pastor, no lo abandona a usted? Porque yo estoy convencido quién es ese Dios en el cual yo he creído. Dios se ha manifestado y se ha revelado de una manera sobrenatural en mi vida. Mire que puedo contar muchas cosas. Yo tengo mi historia. Pero Dios cambió esa historia. Pero aprendí a declarar y a profetizar sobre esas áreas secas que habían en mí internas, sobre esas áreas secas que habían en nuestra relación. Pastor, ¿en usted había áreas secas? Sí, había áreas secas. Había una comunicación que era seca, apática. No nos comunicábamos, no hablábamos. Y empezamos a declarar y a trabajar en función de hacer resucitar y revivir esa área seca. Que esa área seca reverdecieran. Por eso cuando Dios viene a tu vida es para resucitar, reverdecer y hacer renacer todo lo que en ti está muerto, sueños muertos, esperanza, fe, pero Dios resucita todo. Dios tiene el poder para resucitar lo que en ti tú crees que está muerto. Dios tiene el poder, tuvo el poder para resucitar a Lázaro. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Pero Dios nos dice esta mañana, como te dijo a Ezequiel, profetiza. ¿Cuál es tu valle? ¿Cuál es tu desierto? Está pasando por un desierto económico, profetiza en medio de ese desierto. Dios te va a proveer. Porque iglesia, cuando tú profetizas, el Espíritu Santo empieza a soplar sobre esas áreas secas. Cuando tú empiezas a declarar la palabra, el Espíritu Santo empieza a soplar. El Espíritu Santo empieza a soplar sobre tus sueños que parecían muertos. El Espíritu Santo empieza a soplar sobre tu matrimonio que lo ves seco, apático.
El Espíritu Santo empieza a soplar sobre tu economía, que también la ves seca, y creo que hay muchos en esta temporada que tienen una economía seca. Empieza a profetizar y a declarar. Y cuando el Espíritu Santo sopla, lo seco revive, lo roto se restaura, lo perdido se recupera, lo que estaba estancado comienza a fluir y lo que parecía imposible comienza a vivir otra vez. Y lo que parecía el final se convierte en el escenario de un milagro. Por eso, iglesia, el valle no es tu tumba, es tu plataforma. El valle no es para que tú mueras allí en el valle, es tu plataforma para que tú te impulses y vayas a disfrutar tu victoria. El valle no es tu final, es tu renacer. Por eso hoy debes aprender a profetizar con fe. Y el Espíritu Santo va a soplar sobre tu casa, va a soplar sobre tu salud, va a soplar sobre tu finanza, va a soplar sobre tu propósito. Empieza a profetizar, hoy es el día. Profetizar salud sobre la gente que está enferma. No importa si de repente profetiza y no sucede nada. Profetiza, sigue declarando. Jesús lo dijo, Jesús lo vivió. ¿Cuándo? Cuando le llegaron, Jesús, Lázaro está enfermo, se está muriendo. Esa enfermedad no es para muerte, dijo Jesús. Y Lázaro se murió. ¿Cómo quedó Jesús ahí? ¿Cómo quedaría María y Marta viendo a Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, le dijo. Y Lázaro se murió. ¡Wow! María y Marta quedarían sorprendidas. Pero Dios permitió esa muerte para manifestar su poder y su gloria aún mayor en medio de la enfermedad que estaba padeciendo Lázaro. Porque Dios lo permitió para después resucitarlo de la muerte. Iglesia, en pocas palabras, Dios tiene el poder para resucitar lo que en ti está seco. Evalúate, ¿qué tienes seco tú en tu vida? ¿Cuál valle estás transitando hoy en día? ¿Cuál es tu valle en este día? Empieza a declarar sobre ese valle para que el cielo empiece a soplar a tu favor. Dígale que está a su lado, empieza a profetizar la palabra, dile. Iglesia, hemos venido con esta palabra desde hace 4 domingos hasta prepárate, iglesia. Tú tienes que estar preparada. Uno, lo dijimos, preparada para recibir con manos llenas lo que el cielo tiene destinado para ti. Sí, lo que vivió Pedro. Tienes que estar preparado para derrotar tu gigante. Ahora prepárate, porque cuando tu voz se alinea a la voluntad de Dios, el soplo del cielo se activa a favor de tu vida. O sea que no debemos profetizar solo por profetizar. Nuestras declaraciones tienen que ir alineadas a la palabra de Dios. Es cuando usted empieza a recitar versículos que todos se lo saben. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú estás declarando y estás levantando tu voz, pero está alineada a la voluntad. Y es una realidad. Jehová es tu pastor en medio del valle. Nada te va a faltar. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es tu refugio. Es una sombra protectora en medio del valle. Es un abrigo en medio de tu desierto. Dios es tu sustento en medio de tu escasez. Dios es tu salud y es tu sanador en medio de la enfermedad. Entonces tú tienes que levantar tu voz, pero que esté alineada a la palabra de Dios. Y lo que parece el final de tu vida, de tu historia, es solo el escenario donde Él va a mostrar su poder y su gloria. Y termino con esto, iglesia. Recuerda bien, tu historia no termina en el valle.
Tu historia termina en victoria. Tu historia no termina en el valle. Termina en victoria porque Dios ya preparó esa victoria para ti. Tu historia, mi querida iglesia, no termina en el valle. Termina en una vida transformada, restaurada y llena del poder del Espíritu Santo. Tu historia no termina en el valle. Tu historia no termina donde hoy en día te encuentras. Tu historia no termina allí, iglesia. Tu historia va a terminar en victoria. Y tú vas a levantar esa bandera y vas a testificar cómo Dios en medio del valle estuvo contigo y cómo Dios en medio del valle te ha dado la victoria. Y no te va a dar una victoria, te va a dar muchas victorias. No importa la batalla y el valle que estés enfrentando, pero Dios estará contigo y tu batalla y el valle se convertirá en una gran victoria. ¿Y por qué, pastor, se convertirá en una gran victoria? Porque Dios nunca pierde. Y si Dios está contigo en medio del valle y en medio del desierto, tú nunca vas a perder en el nombre de Jesús. Ríndale un aplauso al Rey de Gloria.